Mi esposo me agarró del cuello susurrando, «Todo no se puede». Y ese día juré que no me volvería a tocar jamás. Esas palabras se quedaron grabadas en mi alma como hierro candente, marcándome para siempre. Hoy voy a contarte algo que nunca pensé que contaría. ¿Y si tú, por un segundo, sientes que esto parece familiar? Solo te pido que dejes un like y te suscribas. Va a ayudarme a continuar desahogándome. Me llamo Laura Fernández, tengo 64 años, y durante 38 años fui la esposa perfecta de Álvaro Mendoza. Vivimos en una casa de piedra arenisca en el barrio de Triana, en Sevilla, donde las calles huelen a azajar por las mañanas y el rumor del Guadalquivir acompaña las tardes. Era una de esas casas andaluzas con patio interior, llena de macetas con geranios que yo cuidaba religiosamente cada amanecer, mientras preparaba el café con leche que él tomaba exactamente a las 7:30. Mis días comenzaban siempre. Igual. Me levantaba a las 6, me ponía la bata de flores descolorida que había sido mi uniforme durante décadas, y empezaba mi rutina. Primero, preparar su desayuno. Tostadas con aceite de oliva virgen, tomate rallado y una pizca de sal, gruesa exactamente como le gustaba desde que éramos novios. Después, tender la ropa en el patio, regar las plantas y esperar que él bajara con su traje de siempre, gris marengo, camisa blanca almidonada y esa corbata azul marino que yo le planchaba cada domingo por la noche. Álvaro trabajaba en una gestoría del centro de Sevilla, cerca de la catedral. Decía que manejaba las cuentas de familias importantes, que tenía responsabilidades que yo no podría entender. Yo me quedaba en casa, cosiendo para las vecinas, haciendo pequeños arreglos que me daban unos euros extra, pero siempre pendiente de que la cena estuviera lista cuando él regresara. La rutina era mi prisión dorada. Cada día idéntico al anterior, cada gesto calculado para no incomodarlo, cada palabra medida para no provocar esa mirada fría que había aprendido a temer. Mis manos, siempre ocupadas, lavando, cocinando, cosiendo, limpiando, se habían convertido en extensiones de una voluntad que ya no me pertenecía. Por las tardes, cuando terminaba mis labores, me sentaba en el patio con una taza de manzanilla y miraba las macetas. Los geranios rojos florecían a pesar de todo, persistentes, hermosos, sin pedirle permiso a nadie para existir. A veces me preguntaba si yo había sido así alguna vez, si había tenido colores propios antes de convertirme en la sombra de Álvaro. Pero esa noche de noviembre todo cambió. Recuerdo cada detalle como si hubiera sucedido esta mañana. La cocina con sus azulejos blancos y cenefa azul, el olor a potaje de garbanzos que se había quedado flotando en el aire, y la luz amarillenta del fluorescente que parpadeaba ligeramente, como si presintiera que algo se iba a romper para siempre. Yo estaba fregando los platos de la cena, con mis manos metidas en el agua tibia y jabonosa, cuando se me ocurrió preguntarle algo que llevaba días rumiando. Mi hermana Carmen había llamado desde Málaga para contarme que sus hijos pequeños estaban muy ilusionados con pasar las Navidades en Sevilla. Hacía 3 años que no venían, y los niños preguntaban por la tía Laura que hacía las mejores torrijas de toda Andalucía. Álvaro, le dije sin girarme, manteniendo la voz suave como había aprendido a hacer. ¿Te parece bien si invito a Carmen y a los niños para Nochebuena? Hace tanto tiempo que no los veo. El silencio que siguió fue denso, pesado, como el aire antes de una tormenta de verano. Escuché cómo dejaba el periódico sobre la mesa de mármol con un golpe seco. Sus pasos se acercaron por detrás de mí, lentos, medidos, deliberados. ¿Para Nochebuena? Su voz sonaba extrañamente controlada, peligrosa. Sí, solo. Carmen y los pequeños. Podríamos hacer una cena bonita, como antes. Mi voz se fue apagando cuando sentí su presencia justo detrás de mí. Se acercó despacio, con esa sonrisa torcida que había aparecido en sus labios en los últimos años, una mueca que no llegaba nunca a los ojos. Sus manos, siempre frías, siempre ligeramente húmedas, se posaron en mis hombros. Yo seguí fregando, fingiendo normalidad, pero mi cuerpo entero se tensó. Laura, susurró mi nombre como una advertencia. Entonces ocurrió. Sus manos se deslizaron hacia mi cuello, no con violencia, sino con una lentitud calculada, que resultaba más aterradora que cualquier golpe. Sus dedos, fríos y huesudos,
Se cerraron alrededor de mi garganta con la presión justa para que sintiera su poder, para que entendiera el mensaje sin necesidad de palabras. Se inclinó hasta que su boca quedó junto a mi oído. Su aliento olía a tabaco y a esa colonia barata que usaba desde siempre. Y entonces, en un susurro que se grabó a fuego en mi memoria, me dijo: «Todo no se puede, Laura. No se puede tener cariño, respeto y encima pedir más». Yo me quedé, paralizada, con las manos aún sumergidas en el agua jabonosa que ya se había enfriado. No apretó. Para asfixiarme no me hizo daño físico, pero aquella presión en mi cuello fue más violenta que cualquier bofetón. Era posesión. Era un recordatorio de que para él, yo siempre sería demasiado ambiciosa, siempre pediría más de lo que merecía. ¿Entiendes?, añadió, apretando ligeramente sus dedos antes de soltarme. Asentí sin poder hablar, sintiendo cómo las lágrimas se agolpaban en mis ojos. Él se alejó. Volvió a su periódico como si nada hubiera pasado, mientras yo terminaba de fregar, los platos con manos temblorosas. Esa noche me quedé despierta, tocándome el cuello donde aún sentía la huella invisible de sus dedos. Miré por la ventana del dormitorio hacia el patio, donde los geranios dormían en la oscuridad, y por primera vez en 38 años de matrimonio me pregunté: ¿cuándo dejé de ser Laura para convertirme en la sombra de Álvaro? No lo sabía entonces. Pero esa noche, en mi cocina de azulejos blancos, con el olor a potaje flotando en el aire y la luz parpadeante del fluorescente como testigo, había nacido una mujer que ya no iba a permitir que nadie más le pusiera las manos encima. Los recuerdos llegaron como una avalancha esa madrugada. Me quedé sentada en la cama, con la espalda apoyada contra la cabecera de hierro forjado que habíamos comprado en el rastro cuando éramos novios, y dejé que las imágenes del pasado me inundaran. Necesitaba entender cómo había llegado hasta aquí, cómo la Laura de 26 años que se casó llena de ilusiones se había convertido en esta mujer de 64 que temblaba cada vez que su marido se acercaba por detrás. Álvaro Mendoza tenía 29 años. Cuando nos casamos en la iglesia de Santa Ana, aquí en Triana, era abril de 1985, y yo llevaba el vestido de novia de mi madre, ajustado por mis propias manos durante meses de trabajo nocturno. Él lucía un traje azul marino que había comprado a plazos, y cuando me tomó la mano ante el altar, sus dedos estaban cálidos, protectores. Me susurró al oído: «Serás mi prioridad siempre, Laura. Lo juro por Dios». Qué mentira tan hermosa resultó ser. Los primeros años fueron diferentes. Álvaro trabajaba como auxiliar administrativo en una pequeña gestoría, y yo cosía para fuera, haciendo arreglos y vestidos de comunión que me daban suficiente dinero para ayudar con los gastos. Vivíamos en un piso alquilado cerca del mercado de Triana, pequeño pero lleno de planes. Por las noches, después de cenar, nos sentábamos en el sofá de segunda mano y hablábamos del futuro. La casa propia, los hijos que tendríamos, los viajes que haríamos cuando él consiguiera el ascenso que tanto buscaba. «Cuando sea jefe de departamento», decía acariciándome el pelo mientras yo zurcía calcetines, «te compraré todos los vestidos que quieras. Y tendremos una casa, con patio grande para que plantes todas las flores que se te ocurran». Yo le creía. Le creía porque sus ojos brillaban cuando hablaba de nosotros, porque me besaba la frente antes de dormirse, porque aún me preguntaba qué tal había sido mi día como si realmente le importara la respuesta. Pero las promesas empezaron a desvanecerse como el azúcar en el café. El ascenso tardó 7 años en llegar, y cuando por fin lo nombraron supervisor, su manera de mirarme ya había cambiado. Ya no era su compañera de sueños. Me había convertido en parte del inventario de su vida, algo que estaba ahí, que funcionaba, que no necesitaba mantenimiento especial. El primer desplante que recuerdo claramente fue en mi cumpleaños número 35. Llevaba semanas dándole pistas sobre un collar de plata que había visto en una joyería de la calle Sierpes. Nada caro, algo sencillo que me haría feliz. Esa mañana desperté con la ilusión de una niña, esperando que me sorprendiera como hacía antes. «Felicidades», me dijo desde la cama, sin levantarse, mientras yo ya estaba vestida y peinada. «Gracias, amor. ¿Tienes algo especial planeado?» «Sí», incorporó. Me miró con esa expresión que había empezado a aparecer más seguido, como si fuera un niño al que le pedían hacer los deberes. «Laura, ya no somos unos críos.
Los cumpleaños son para los niños. Esa frase me dolió más que cualquier bofetada. No era solo la ausencia del regalo. Era la manera de decirme que mis ilusiones eran infantiles, que esperar cariño a los 35 años era inmaduro. Pero antes, siempre, antes éramos pobres y teníamos que conformarnos con tonterías. Me cortó. Ahora tengo responsabilidades de verdad. Me quedé callada, tragándome las lágrimas mientras preparaba su desayuno. Ese día entendí que Álvaro había decidido que el amor era un lujo que ya no podía permitirse. Los años siguientes fueron una lenta erosión de todo lo que había sido nuestra relación. Cada aniversario de boda se convertía en una fecha, más del calendario. Cada Navidad era una obligación que cumplir sin entusiasmo. Cada vez que yo sugería hacer algo juntos, ir al cine, pasear por el parque de María Luisa, visitar a mi familia en Málaga, él encontraba una excusa perfecta. No, puedo, Laura. Tengo que revisar unos expedientes. Es que estoy muy cansado, mejor otro día. ¿Para qué quieres ir allí, si no pasa nada interesante? Pero cuando se trataba de sus necesidades, ahí sí todo era urgente e importante. Cuando su madre, Amparo, enfermó de artritis y necesitaba cuidados constantes, de repente yo me convertí en la nuera perfecta que tenía que sacrificarlo todo. Laura, mi madre te necesita, me dijo una mañana mientras se anudaba la corbata, frente al espejo del dormitorio. Voy a traerla a vivir con nosotros unas semanas. No me preguntó. Me informó. Como si yo fuera una empleada a la que se le asignaba una nueva tarea. Durante 4 meses, Amparo ocupó nuestro salón. Yo la bañaba cada mañana, le daba las medicinas, le preparaba comidas blandas que pudiera masticar con sus pocas muelas. Le hacía compañía durante las tardes eternas en que se quejaba de todos sus achaques. Álvaro llegaba del trabajo, saludaba a su madre con un beso en la frente, cenaba lo que yo había cocinado para los 3 y se encerraba en el dormitorio a ver la televisión. Nunca un gracias, Laura. Nunca un ¿qué tal has llevado el día? Nunca un reconocimiento de que mi vida se había puesto completamente al servicio de su familia. Cuando Amparo mejoró y volvió a su casa, yo esperaba que Álvaro reconociera mi sacrificio, que me dijera algo bonito, que me demostrara gratitud de alguna manera. En cambio, lo único que conseguí fue un comentario de pasada. Menos mal que se fue. Ya era hora de que recuperáramos la normalidad. Como si esos 4 meses de cuidar a su madre hubieran sido normalidad para mí. Los domingos se convirtieron en mi peor pesadilla. Antes, cuando éramos novios, los domingos eran nuestros. Íbamos a misa de 11 en Santa Ana. Luego paseábamos por la orilla del río. Comprábamos churros en el puesto de la Plaza del Altozano y terminábamos comiendo en casa de mis padres o de los suyos, siempre juntos, siempre en familia. Pero después de unos años de matrimonio, Álvaro empezó a desaparecer los domingos por la mañana. Voy a tomarme unas cañas con los compañeros del trabajo, decía, ya vestido y con las llaves en la mano. Yo me quedaba, sola en casa, preparando una comida que muchas veces comía sin compañía porque él llegaba tarde, oliendo a tabaco y cerveza, con la mirada perdida de quien ha estado hablando de fútbol y política durante horas mientras su mujer esperaba, en casa como un mueble más. Una vez, solo una vez, me atreví a protestar. Álvaro, llevamos 3 domingos sin hacer nada juntos. ¿No podríamos ir a algún sitio en pareja? Se giró hacia mí con esa cara de fastidio que había perfeccionado con los años. Laura, yo trabajo toda la semana. El domingo es el único día que tengo para relajarme con mis amigos. ¿No me vas a permitir ni eso? La culpa. Siempre la culpa. Yo era la egoísta por querer compartir tiempo con mi marido. Yo era la pesada por esperar atención. Yo era la que pedía demasiado cuando lo único que quería era no sentirme invisible en mi propio matrimonio. Y así, domingo tras domingo, año tras año, fui convirtiéndome en una extraña en mi propia vida. Me levantaba cada mañana para atender sus necesidades, para mantener la casa perfecta, para tener la cena lista, para ser la esposa ideal de un hombre que había dejado de verme como persona y me trataba como parte del mobiliario. Pero esa noche, después de sentir sus dedos en mi cuello, después de escuchar esas palabras tan crueles, algo se había roto dentro de mí. Era como si llevara décadas acumulando pequeñas heridas, pequeños desprecios, pequeñas humillaciones, y de repente todo hubiera estallado de una vez.
Me levanté de la cama con cuidado de no despertarlo. Fui hasta la cocina, puse agua a calentar, para hacerme una manzanilla, y me senté a la mesa donde tantas veces había comido sola mientras él llegaba tarde de sus compromisos importantes. Por primera vez en 38 años, me pregunté qué habría sido de la Laura que soñaba con viajar, con tener hijos, con ser feliz. ¿Dónde se había perdido esa mujer? ¿En qué momento había aceptado que mi felicidad era menos importante que su comodidad? Miré hacia el patio, donde mis geranios dormían en la oscuridad, y tomé una decisión. Ya no iba a ser la mujer invisible de Álvaro Mendoza. Costara lo que costara. Las semanas que siguieron a esa noche fueron como caminar sobre cristales rotos. Álvaro actuaba como si nada hubiera pasado, como si sus manos en mi cuello hubieran sido un sueño que yo había inventado. Pero yo llevaba la marca invisible de sus dedos como una cadena que me recordaba constantemente mi lugar en su mundo. Diciembre llegó con el frío húmedo típico de Sevilla, ese que se mete en los huesos y no hay brasero que lo quite. Las calles se llenaron de luces navideñas y el aroma de castañas asadas flotaba por Triana, pero dentro de nuestra casa el ambiente era glacial. Yo seguía con mi rutina de siempre, pero algo había cambiado. Cada gesto suyo lo veía con nuevos ojos, como si me hubieran quitado una venda que llevaba puesta durante décadas. La primera humillación llegó el día de mi cumpleaños, el 8 de diciembre. Había cumplido 64 años, una edad que antes me parecía lejana y que ahora llevaba encima como un peso. Me desperté, temprano, como siempre, pero esa mañana me quedé unos minutos extra en la cama, esperando que Álvaro se despertara y me diera los buenos días de manera especial, que me dijera algo bonito, que recordara que era mi día. Buenos días, murmuró cuando sonó su despertador, sin mirarme siquiera. Se levantó, fue al baño, se duchó con la misma rutina de siempre. Yo me quedé acostada fingiendo dormir, dándole una oportunidad más. Quizás me estaba preparando una sorpresa. Quizás había planeado algo especial para más tarde. Preparé su desayuno como cada mañana. Tostadas con aceite y tomate, café, con leche, zumo de naranja recién exprimido. Lo puse todo en la mesa con especial cuidado, esperando que en algún momento dijera esas dos palabras. ¡Feliz cumpleaños! Está un poco salado el tomate. Fue su único comentario antes de irse al trabajo. Me quedé sentada en la cocina, mirando su taza vacía, sintiendo cómo se me encogía el estómago. ¿Cómo era posible que un hombre olvidara el cumpleaños de su esposa después de 38 años de matrimonio? ¿Cómo se podía ser tan cruel sin ni siquiera darse cuenta? Esa tarde llamé a mi hermana Carmen desde Málaga. Hermanita, feliz ¡cumpleaños! Su voz sonaba alegre al teléfono. ¿Cómo lo estás celebrando? ¿Álvaro te ha preparado algo bonito? Me quedé en silencio sin saber qué responder. No podía decirle la verdad. No podía admitir que mi marido ni siquiera había recordado la fecha. Sí, algo sencillo. Mentí, odiándome por hacerlo. ¿Y qué tal si vengo a verte en Navidad? Los niños preguntan mucho por la tía. Laura. El corazón se me aceleró recordando lo que había pasado la última vez que mencioné una visita familiar. Ya hablaremos, Carmen. Tengo que colgar. Cuando Álvaro llegó esa noche, yo había puesto la mesa como siempre. Había preparado su cena favorita, lentejas con chorizo, exactamente como le gustaban, y esperaba al menos que recordara la fecha al ver el pequeño flan que había comprado en la pastelería de la esquina. ¿Flan? ¿Qué celebramos?, preguntó, sentándose a la mesa con el periódico en la mano. Se me partió el alma. Literalmente sentí como algo se quebraba dentro de mi pecho. Es mi cumpleaños, Álvaro. Levantó la vista del periódico con expresión de sorpresa genuina, como si acabara de escuchar la noticia más inesperada del mundo. ¿En serio? ¿Hoy? Sí, hoy, como todos los años desde hace 64. Se quedó callado unos segundos, masticando las lentejas lentamente. Ah, bueno, felicidades entonces, dijo, volviendo a su periódico como quien comenta el tiempo. Esa noche lloré, en silencio mientras él roncaba a mi lado. No lloré por el regalo que no hubo, ni por la cena especial que no preparó. Lloré porque me di cuenta de que para él yo era completamente invisible. Era como si viviera con un fantasma que le cocinaba, le limpiaba la casa
y le planchaba la ropa, pero que no tenía sentimientos, no tenía necesidades, no tenía derecho a existir como persona. La segunda bofetada emocional llegó 2 semanas después, cuando me dio gripe. Fue una de esas gripes terribles de invierno, con fiebre alta, dolor de huesos y una tos que no me dejaba dormir. El primer día intenté mantener mi rutina normal, pero el cuerpo no me daba para más. Me quedé en la cama, temblando bajo las mantas, esperando que Álvaro se preocupara por mí como yo me había preocupado por él tantas veces cuando estaba enfermo. «Laura, ¿no hay desayuno?», gritó desde la cocina. «Estoy enferma, Álvaro», respondí con voz ronca. «Encuentro muy mal». Subió las escaleras con pasos pesados, como si le molestara tener que hacer el esfuerzo. «¿Qué te pasa?» «Tengo fiebre y me duele todo el cuerpo». «Creo que tengo gripe». Me miró desde la puerta, sin acercarse, como si temiera contagiarse. «Bueno, pero algo tendrás que preparar. Yo tengo que trabajar». «Álvaro, apenas me puedo levantar». «Pues tómate una aspirina y ya está». «No». «Será para tanto». Se fue a trabajar dejándome sola, con 39 de fiebre y sin siquiera un vaso de agua en la mesilla. Pasé el día entero en la cama, levantándome solo para ir al baño y beber agua del grifo. Cuando él llegó por la noche no había comida preparada porque yo había estado demasiado enferma para cocinar. ¿Y la cena? Fue lo primero que dijo al entrar. «No he podido levantarme, Álvaro. Estoy muy mal». Suspiró con ese gesto, de fastidio que tan bien conocía. «Bueno, pues tendré que bajar a por algo al bar de Manolo». Y se fue, dejándome sola otra vez. No me trajo ni un caldo, ni una manzanilla, ni siquiera me preguntó si necesitaba algo. Cuando volvió, cenó. En la cocina viendo el fútbol en la televisión pequeña y se acostó sin ni siquiera asomarse a ver cómo estaba. Estuve 5 días en cama. 5 días, en los que él siguió su rutina normal como si yo no existiera. Por las mañanas se levantaba, se hacía su café, mal hecho, con pozos, pero se las arreglaba. Y se iba al trabajo. Por las noches llegaba, cenaba cualquier cosa que encontrara, en la nevera, o compraba algo hecho en la calle, y se acostaba sin dirigirme la palabra. El quinto día, cuando por fin pude levantarme, encontré la casa hecha un desastre. Platos sucios amontonados en el fregadero, ropa tirada por el suelo del dormitorio, la basura desbordada. Era como si hubiera querido demostrarme que sin mí para limpiar detrás de él, todo se convertía en caos. «Ya era hora de que te levantaras», me dijo cuando me vio recogiendo los platos. Esta casa parecía una pocilga. Me quedé parada, sosteniendo un plato sucio, sintiendo cómo la rabia subía por mi garganta como bilis amarga. «He estado enferma, Álvaro». «Ya, pero 5 días es mucho. Otras mujeres con gripe siguen haciendo sus cosas». «Otras mujeres». Como si él fuera un experto en cómo debían comportarse las esposas enfermas. Como si mi dolor fuera una exageración, mi fiebre una invención, mi necesidad de descanso un capricho. Esa tarde, mientras fregaba los platos acumulados de 5 días y aspiraba la casa que había dejado convertida en un vertedero, me di cuenta de algo terrible. Para Álvaro yo no era su esposa, era su empleada doméstica gratuita. Una empleada que no tenía derecho a enfermarse, a celebrar cumpleaños, a tener necesidades emocionales. Pero la gota que colmó el vaso llegó 3 días antes de Nochebuena. Álvaro había estado especialmente callado durante la cena, con esa expresión que ponía cuando tenía algo en mente pero no sabía cómo decírmelo. «Laura», dijo por fin dejando los cubiertos en el plato. «Tengo que decirte una cosa». Mi estómago se contrajo. Después de tantos años juntos, había aprendido a leer sus tonos de voz y ese no prometía nada bueno. «Dime». «Me han invitado a pasar Nochebuena en casa de los primos de Guadalajara. Ya sabes, Paco y Mercedes». Paco era su primo hermano, el que tenía un negocio de aceitunas y había prosperado más que nosotros. Mercedes era su mujer, una señora pija que siempre me había tratado con condescendencia, como si fuera una pariente pobre de la familia. «Ah, qué bien», dije, esperando que continuara con «nos han invitado». «Sí, va a ser una reunión familiar muy bonita. Estarán todos los primos con sus hijos». Me quedé esperando, pero él siguió comiendo como si hubiera terminado de contarme la historia completa.
¿Nos vamos el 23? Pregunté por fin. Levantó la vista del plato con una expresión rara, como de sorpresa. No, Laura, me han invitado a mí. Es una reunión de hombres, ya sabes, negocios y esas cosas. Se me cayó el alma a los pies. Iba a pasar Nochebuena solo. Iba a dejarme en casa como si fuera un perro al que no se puede llevar de viaje. ¿Y yo qué voy a hacer? Pues no sé. Puedes aprovechar para descansar. O invitas a tu hermana si quieres. La frialdad de su respuesta me dejó sin palabras. Después de prohibirme invitar a Carmen hacía unas semanas, ahora me la ofrecía como premio de consolación para que no protestara por su abandono navideño. Álvaro, llevamos 38 años casados. Nunca hemos pasado una Nochebuena separados. Y por eso mismo ya es hora de que cada uno haga sus cosas de vez en cuando. Esa noche, tumbada en la cama mientras él dormía plácidamente a mi lado, supe que algo se había roto definitivamente. Dentro de mí. Ya no era dolor, ni tristeza, ni siquiera rabia. Era algo más profundo, más peligroso. Era claridad. El 23 de diciembre amaneció con una lluvia fina que empapaba las piedras de Triana y hacía que el aire oliera a tierra húmeda y esperanza. Yo me había levantado temprano, más temprana, de lo normal, con una sensación extraña en el estómago que no sabía si era emoción o presentimiento. A pesar de todo lo que había pasado, a pesar de la frialdad de Álvaro y de sus desplantes, una parte de mí aún creía que en el último momento me diría que fuera con él. Me puse mi vestido azul marino, el que guardaba para ocasiones especiales, y me maquillé con más cuidado del habitual. Hasta me puse los pendientes de perlas que habían sido de mi madre, esos que solo usaba en bodas y bautizos. Si iba a conocer a la familia de Guadalajara después de tantos años, quería estar presentable. ¿Para qué te has arreglado tanto?, me preguntó Álvaro mientras se anudaba la corbata frente al espejo del recibidor. Por si cambias de opinión y me llevas contigo, respondí, tratando de sonar casual, pero mi voz salió más suplicante de lo que quería. Se giró hacia mí con esa sonrisa que había aprendido a odiar, esa mueca que no llegaba nunca a los ojos. Laura, ya te dije que es una reunión de negocios. No vas a estar cómoda allí. Pero es Nochebuena, Álvaro. Es nuestra noche. Era nuestra noche, me corrigió cogiendo su maleta del suelo. Ahora tengo otras prioridades. Otras prioridades. Como si 38 años de matrimonio fueran algo que se pudiera reemplazar por una cena de negocios. Se fue a las 10 de la mañana, me dio un beso seco en la mejilla como quien saluda a una tía lejana, y cerró la puerta de casa dejándome sola con mi vestido azul y mis esperanzas rotas. Me quedé en el recibidor unos minutos, mirando la puerta cerrada, esperando que volviera, que hubiera olvidado algo, que me dijera, «Venga, Laura, coge tu abrigo que nos vamos». Pero no volvió. El día se me hizo eterno. Limpié la casa de arriba a abajo aunque ya estaba limpia. Preparé una comida que comí sin ganas. Vi la televisión sin prestar atención a lo que decían. Por la tarde llamé a Carmen, pero me salió el buzón de voz. Estaba ocupada preparando su propia Nochebuena con sus hijos y sus nietos, viviendo la vida familiar que yo solo podía observar desde lejos. A las 8 de la tarde, cuando las campanas de Santa Ana empezaron a tocar vísperas, me cambié el vestido azul por un camisón y me metí en la cama. No tenía fuerzas para cenar sola en Nochebuena. No podía soportar la idea de sentarme a la mesa donde tantas veces habíamos brindado, juntos y fingir que esta soledad era normal. Fue entonces cuando el teléfono sonó. Era casi medianoche, y por un momento pensé que era Álvaro llamando para felicitarme, para disculparse, para decirme que me echaba de menos. ¿Diga? ¡Laura! Era la voz de Mercedes, la mujer de Paco, gritando por encima del ruido de fondo. «Qué pena que no hayas podido venir. Álvaro nos ha contado que estás enferma». Se me cortó la respiración. ¿Enferma? ¿Esa era la excusa que había puesto? ¿Enferma? Repetí sin entender. Sí, dice que tienes una gripe muy fuerte y que no te encuentras bien para viajar. ¡Pobrecita! ¿Estás mejor? El mundo se me vino encima de golpe. No solo me había dejado sola en Nochebuena, sino que había mentido. Sobre mí había inventado una enfermedad para justificar mi ausencia como si yo fuera una carga, un estorbo del que tenía que dar explicaciones. Sí, estoy mejor, conseguí murmurar.
Bueno, pues te paso con Álvaro que quiere saludarte. Antes de que pudiera decir nada, escuché la voz de mi marido al teléfono, pero no se dirigía a mí. Estaba hablando con alguien más, riéndose, con un tono alegre que hacía años que no usaba conmigo. Paco, trae más vino que se nos acaba, gritaba. Esta noche hay que celebrar. Álvaro, dije al teléfono. Ah, Laura, ¿cómo estás? ¿Mejor de la gripe? Ese tono falso, esa preocupación impostada para quedar bien delante de los demás, me revolvió el estómago. No tengo gripe, Álvaro. Estás mintiendo. Hubo un silencio incómodo al otro lado de la línea. Bueno, es una manera de hablar. No te pongas así. ¿No me ponga así? Me has dejado sola en Nochebuena, y encima mientes sobre mí. Laura, no es momento para discusiones. Estoy con la familia. Con la familia. No con su familia. La familia. Como si yo no formara parte. De ella, como si fuera una extraña que causaba problemas. Yo también soy tu familia, susurré. Pero creo que ya había colgado. Me quedé sentada en la cama, sosteniendo el teléfono en silencio, escuchando el pitido intermitente que marcaba el final de la conversación y sin que yo lo supiera entonces, el final de mi matrimonio. Esa noche no dormí. Me quedé despierta mirando al techo, sintiendo como algo muy profundo se rompía dentro de mi pecho. No era dolor, no era tristeza, era algo más definitivo, más liberador. Era el momento exacto en que dejé de querer salvar lo que ya estaba, muerto. A la mañana siguiente, Nochebuena, me levanté con una sensación extraña de calma. Me duché, me puse mi bata de siempre y fui a la cocina a prepararme un café. Mientras esperaba que la cafetera hiciera su trabajo, miré por la ventana hacia el patio donde mis geranios seguían floreciendo, a pesar del frío. Fue entonces cuando lo vi. En el alféizar de la ventana de la cocina había un sobre blanco, con mi nombre escrito en letra de Álvaro. Lo cogí con manos temblorosas, sin entender cómo había llegado ahí, cuándo lo había dejado. Lo abrí despacio, como quien abre una carta bomba. Laura, he decidido quedarme unos días más en Guadalajara. Paco me ha ofrecido un trabajo en su empresa y necesito pensarlo. No sé cuándo volveré. Hay dinero para los gastos en el cajón de la cocina. Cuida la casa. Álvaro. Leí la nota 3 veces antes de que las palabras tomaran sentido en mi cabeza. No había vuelto a casa después de la cena. Había venido mientras yo dormía. Había dejado esa nota como quien deja instrucciones para la asistenta, y se había vuelto a marchar sin despertarme, sin hablar conmigo, sin darme la oportunidad de responder. Cuida la casa. Como si yo fuera la portera del edificio. Como si mi único propósito en la vida fuera mantener sus cosas en orden, mientras él decidía qué hacer con su futuro sin consultarme. Fui al cajón de la cocina con las piernas temblorosas. Había 200 euros, lo justo para sobrevivir unas semanas con lo mínimo. Ni siquiera se había molestado en dejar una cantidad decente, como si quisiera asegurarse de que yo no tuviera recursos para hacer nada, que no fuera a esperar su regreso como una mascota obediente. Me senté en la mesa de la cocina con la nota en una mano y los billetes en la otra, y por primera vez en 38 años de matrimonio, vi a Álvaro tal como era realmente. No era un hombre distante o frío. No era alguien que había cambiado con los años. Era un ser humano fundamentalmente egoísta, que me había usado durante décadas como empleada doméstica gratuita, y que ahora me descartaba cuando había encontrado algo mejor. La rabia que sentí en ese momento fue diferente a todo lo que había experimentado antes. No era la rabia caliente y explosiva de una discusión. Era algo frío, implacable, definitivo. Era la rabia de una mujer que se da cuenta de que ha malgastado las mejores décadas de su vida cuidando a alguien que nunca la había visto como igual. Doblé la nota con cuidado y la guardé en el cajón junto al dinero. Iba a necesitar pruebas de su abandono cuando llegara el momento de tomar decisiones. Porque ese momento había llegado. Esa noche de Navidad, mientras las familias de todo Triana cenaban juntas y brindaban por el año que terminaba, yo me preparé una cena sencilla, una tortilla francesa, un poco de pan, un vaso de vino tinto que había guardado desde el verano. Puse la mesa con el mantel bueno, el de encaje que había heredado de mi abuela, encendí una vela que tenía guardada para ocasiones especiales, y cené sola por primera vez en mi vida sin sentirme abandonada. Me sentí libre.
Mientras masticaba despacio mi tortilla, saboreando cada bocado, miré a mi alrededor y vi la casa con ojos nuevos. Los muebles que había limpiado obsesivamente durante décadas, las cortinas que había cosido y descosido 1000 veces para mantenerlas perfectas, los adornos que había colocado pensando en su aprobación. Todo eso había sido mi prisión, pero también era mi reino. Y Álvaro acababa de renunciar a él. Esa noche, antes de acostarme, hice algo que no había hecho nunca. Cerré la puerta del dormitorio con pestillo. No porque tuviera miedo de que volviera, sino porque por primera vez en 38 años iba a dormir en una cama que era completamente mía. Los días entre Navidad y Año Nuevo fueron los más extraños de mi vida. Por primera vez en casi 4 décadas, no tenía que levantarme a las 6 para preparar el desayuno de nadie. No tenía que planchar camisas ni asegurarme de que hubiera café recién hecho a las 7:30. No tenía que caminar de puntillas por la casa para no molestar a alguien que leía el periódico en silencio hostil. El primer día me desperté automáticamente a las 6, como siempre, pero cuando fui a levantarme me di cuenta de que no tenía por qué hacerlo. Me quedé tumbada en la cama, mirando cómo la luz del amanecer se filtraba por las cortinas que había cosido años atrás. Y por primera vez en décadas, escuché el silencio real de mi casa. No era el silencio tenso de cuando Álvaro estaba enfadado conmigo. No era el silencio frío de las cenas donde él leía mientras comía y yo masticaba callada para no interrumpir sus pensamientos importantes. Era un silencio limpio, mío, lleno de posibilidades. Me levanté cuando me dio la gana, a las 9 de la mañana, y me preparé el desayuno que quería. Tostadas con mermelada de fresa, esa que él decía que era demasiado dulce, y que yo había dejado de comprar para evitar sus comentarios. El café me lo hice cargado, como me gustaba antes de casarme, antes de adaptarme a sus gustos en todo, incluso en cosas tan pequeñas como la intensidad del café matutino. Me senté en la mesa de la cocina, en su silla, la que tenía mejor vista al patio, y desayuné despacio, saboreando cada bocado, cada sorbo, cada minuto de paz. Desde esa posición podía ver mis geranios, que parecían más coloridos que nunca bajo la luz suave del invierno sevillano. El teléfono sonó varias veces esa primera semana. Álvaro llamaba siempre a la misma hora, las 9 de la noche, como si cumpliera una obligación administrativa. Sus conversaciones eran breves, informativas, vacías de cualquier emoción real. ¿Qué tal estás?, preguntaba con el mismo tono que usaría para preguntar el tiempo. Bien, respondía yo sin elaborar. ¿Necesitas algo? No. Bueno, pues, seguimos en contacto. Y colgaba, como si fuéramos conocidos lejanos que se llamaban por cortesía, no como un matrimonio que había compartido 38 años de vida. Pero la quinta vez que llamó, algo había cambiado en mí. Su voz sonaba diferente, menos segura, como si empezara a darse cuenta de que sus llamadas de control ya no tenían el efecto de antes. Laura, he estado pensando. Empezó con ese tono que usaba cuando quería pedirme algo sin sonar demasiado directo. ¿Sí? El tema de la casa. ¿Tú sola allí? No sé si es buena idea. Se me aceleró el pulso, pero no de miedo. Era algo parecido a la excitación que se siente antes de una pelea, que sabes que vas a ganar. ¿Qué quieres decir? Bueno, que igual es demasiada responsabilidad para ti. Los gastos, el mantenimiento, todo eso. Demasiada responsabilidad para mí. Como si no hubiera sido yo quien se había ocupado de esa casa durante décadas mientras él se limitaba a llegar, comer lo que yo cocinaba, dormir en las sábanas que yo lavaba y criticar si algo no estaba a su gusto. Álvaro, dije con una calma que me sorprendió a mí misma, llevo cuidando esta casa 38 años. Creo que puedo arreglármelas unas semanas más. Hubo una pausa larga al otro lado de la línea. Sí, pero es diferente. Antes estaba yo para las decisiones importantes. Las decisiones importantes. Me eché a reír, una risa seca que salió de algún lugar profundo de mi garganta. ¿Qué decisiones importantes, Álvaro? ¿Como cuándo arreglar el grifo que gotea? ¿Como cuándo cambiar las bombillas? ¿Como cuando llamar al electricista cuando se va la luz? Porque todo eso lo he hecho siempre yo. Laura, no te pongas así. No me pongo de ninguna manera, solo te recuerdo los hechos. Esa noche, después de colgar, me di cuenta de algo extraordinario. Por primera vez en décadas, había defendido mi posición sin disculparme después. No había suavizado mis palabras para proteger sus sentimientos.
No había añadido un «pero tienes razón» al final para evitar conflictos. Me había defendido, punto. A la semana siguiente, tomé la primera decisión realmente importante desde que se fue. Estaba ordenando papeles en su escritorio, no fisgoneando, solo buscando las facturas de la luz y el gas que tenía que pagar, cuando encontré el talonario de su cuenta corriente. Lo abrí sin pensármelo 2 veces. Al fin y al cabo, éramos matrimonio, y yo tenía derecho a saber en qué se gastaba nuestro dinero. Lo que vi me dejó helada. Transferencias mensuales de 300 euros a una cuenta que no reconocía. Pagos en restaurantes caros los fines de semana cuando él decía que iba con los compañeros del trabajo a tomar cañas. Compras en tiendas de ropa masculina por cantidades que representaban más de lo que yo gastaba en ropa en un año entero. Pero lo que más me dolió fueron los pagos a un hotel. El Hotel Alfonso XIII, el más caro de Sevilla, el que siempre había estado fuera de nuestro alcance para celebraciones especiales. Pagos mensuales, siempre el mismo día, siempre la misma cantidad. No necesitaba ser detective para entender lo que significaba. Álvaro llevaba años manteniendo una doble vida, gastándose el dinero que decía que no teníamos para lujos propios, mientras yo hacía milagros para estirar mi pequeña pensión y cubrir los gastos básicos de la casa. Sentí náuseas, no por la traición, esa ya la había asumido, sino por mi propia estupidez, por haber sido tan ingenua, tan confiada, tan dispuesta a creer sus mentiras año tras año. Pero junto con las náuseas, llegó algo más poderoso, una claridad brutal sobre lo que tenía que hacer. Al día siguiente fui al banco. Me puse mi mejor vestido, me maquillé con cuidado, me peiné el pelo hacia atrás con la dignidad de una reina que va a reclamar su trono, y caminé por las calles de Triana con la cabeza alta. El empleado del banco, un chico joven que no tendría más de 30 años, me recibió con esa sonrisa profesional que reservan para los clientes que no parecen muy importantes económicamente. Buenos días, señora. ¿En qué puedo ayudarla? Quiero cerrar todas las domiciliaciones que tengan mi cuenta como origen, dije, sacando mi cartilla de ahorro. ¿Perdón? Las domiciliaciones. Los pagos automáticos que salen de mi cuenta todos los meses. Quiero cancelarlos todos. El chico revisó la pantalla del ordenador con expresión de sorpresa creciente. Señora, aquí hay varios pagos importantes. El seguro del coche de su marido, las cuotas del club de golf, la suscripción a... Todos. Le corté. Cancele todos los pagos automáticos que no sean de suministros básicos de la casa. Luz, agua, gas y teléfono. Todo lo demás, fuera. ¿Está segura? Algunos de estos pagos llevan años domiciliados. Completamente segura. Mientras el empleado tecleaba en su ordenador, yo miraba por la ventana del banco hacia la calle Betis, donde paseaba gente normal que llevaba vidas normales, sin tener que mantener los caprichos de maridos que los despreciaban. Por primera vez en años me sentí parte de ese mundo exterior, parte de la vida real. Ya está hecho, señora, me dijo el chico. ¿Necesita algo más? Sí. Quiero cambiar los beneficiarios de mi seguro de vida y de mi plan de pensiones. Esa tarde, cuando volví a casa con todos los papeles firmados y sellados, me preparé una merienda especial. Magdalenas caseras que hacía años que no me molestaba en hacer porque él decía que engordaban mucho, y un café con leche en mi taza favorita, esa de porcelana blanca con florecitas azules que mi madre me había regalado cuando me casé. Me senté en el patio a pesar del frío de enero y me comí 3 magdalenas, seguidas mientras veía cómo el sol de la tarde se filtraba entre las hojas de los geranios. Cada bocado sabía a libertad, a decisiones propias, a vida recuperada. El teléfono sonó esa noche a la hora de siempre. Era Álvaro, pero esta vez su voz sonaba tensa, nerviosa. Laura, ¿qué coño has hecho con las domiciliaciones? Era la primera vez en meses que le escuchaba una emoción genuina en la voz, aunque fuera rabia. ¿Qué domiciliaciones? Pregunté con total tranquilidad. No me vengas con tonterías. He recibido un mensaje del banco diciendo que se han cancelado todos los pagos automáticos de tu cuenta. Ah, eso, sí, las he cancelado. ¿Por qué? ¿Te has vuelto loca? No, Álvaro. Me he vuelto cuerda. El silencio que siguió fue tan largo que pensé que había colgado. Laura, esos pagos son importantes. Para ti, sí. Para mí, no. ¿Es dinero nuestro? No. Dije, sintiendo cómo mi voz se volvía más firme con cada palabra.
Es dinero mío, de mi pensión, de mis ahorros, de los trabajos de costura que he hecho durante años. Tú tienes tu dinero, y ahora yo voy a decidir qué hago con el mío. Laura, esto es ridículo. Son gastos compartidos. ¿Compartidos? Me reí. ¿El seguro de tu coche que yo no conduzco es un gasto compartido? Las cuotas del club de golf al que yo no voy son un gasto compartido. Los pagos del Hotel Alfonso XIII son gastos compartidos, Álvaro. El silencio que siguió a esa última frase fue definitivo. Sabía que lo sabía, y él sabía que lo sabía. No sé de qué hablas, murmuró, pero su voz sonaba derrotada. Creo que sí lo sabes, y creo que es hora de que cada uno se haga cargo de sus propios gastos. Esa noche dormí como no. Había dormido en años. Profundamente, sin sobresaltos, sin esa tensión constante en los hombros que llevaba años cargando sin darme cuenta. Me había defendido. Había tomado decisiones. Había dicho que no. Y el mundo no se había acabado. Al contrario, había empezado a nacer uno nuevo. Álvaro tardó exactamente 4 días en aparecer después de aquella llamada. 4 días en los que yo supe, con esa certeza que a veces llega como un relámpago, que mi vida estaba a punto de cambiar para siempre. No sabía cómo, no sabía cuándo exactamente, pero sabía que cuando él volviera, nada seguiría siendo igual. El jueves por la mañana, estaba en el patio regando los geranios cuando escuché el ruido inconfundible de su llave en la cerradura. Mi cuerpo se tensó automáticamente, un reflejo condicionado después de tantos años, pero esta vez fue diferente. No sentí miedo. Sentí algo parecido a la expectación de un soldado que lleva meses preparándose para una batalla y por fin ve aparecer al enemigo en el horizonte. Sus pasos resonaron por la casa con esa determinación masculina que siempre había usado para marcar territorio. Escuché cómo dejaba caer la maleta en el recibidor con más fuerza de la necesaria, cómo abría y cerraba puertas buscándome, como un depredador que rastrea a su presa. «¡Laura!», gritó desde el salón. «Tenemos que hablar». Seguí. Regando mis plantas, moviendo la manguera con movimientos lentos y precisos. Una parte de mí disfrutaba haciéndolo esperar, obligándolo a buscarme en lugar de correr hacia él como había hecho durante décadas. «¡Laura! ¿Dónde estás?» «En el patio», respondí sin alzar la voz, sabiendo que me oiría. Apareció en la puerta del patio con su traje gris de siempre, pero algo había cambiado en él. Parecía más delgado, más nervioso, como si las últimas semanas hubieran sido menos placenteras de lo que había esperado. Sus ojos, que siempre habían mirado todo con esa superioridad aburrida, ahora tenían un brillo de ansiedad que no recordaba haber visto antes. ¿Se puede saber qué es esta locura de las domiciliaciones? Soltó sin preámbulos, sin saludar, sin preguntarme cómo estaba después de 3 semanas de abandono. Cerré el grifo del agua y me giré hacia él lentamente, secándome las manos en el delantal que llevaba puesto. Era uno viejo, de esos de flores pequeñas que había usado para cocinar durante años, pero en ese momento se sentía como una armadura. «Buenos días, Álvaro. ¿Qué tal tu viaje de negocios?» Mi tono era sereno, casi dulce, pero había algo debajo que él captó inmediatamente. Se quedó callado unos segundos, estudiando mi cara como si fuera la primera vez que me veía. «Laura, no vengo a juegos. Necesito que restablezca esos pagos inmediatamente». «No». La palabra salió de mi boca con una firmeza que me sorprendió incluso a mí. Una sílaba corta, definitiva, sin explicaciones ni justificaciones. «¿Cómo que no?» «Son gastos necesarios. No para mí». Se acercó un paso, adoptando esa postura intimidatoria que había usado conmigo tantas veces antes. Pero esta vez, en lugar de encogerme, me irguí. Me di cuenta de que casi teníamos la misma altura, que su poder sobre mí había sido siempre psicológico, no físico. «Laura, estás actuando como una cría. Esos pagos llevan años saliendo de esa cuenta». «Exacto. Años de mi dinero pagando tu vida de soltero». ¿Mi vida de soltero? ¿De qué hablas? Hablo del Hotel Alfonso XIII, Álvaro. Hablo de los restaurantes caros los fines de semana. Hablo de la ropa que te compras mientras yo llevo el mismo abrigo desde 1900 hace 5 años. Su cara cambió completamente. La máscara de indignación se desplomó y por debajo apareció algo que no había visto nunca. Pánico puro. «No sé qué insinúas».
No insinuó nada. Lo digo claramente, sé lo del hotel. Sé que llevas años gastándote mi dinero en mantener una amante. La palabra amante flotó en el aire del patio como una bomba que acabara de explotar. Los geranios parecían más rojos que nunca abajo. La luz de la mañana, como si hubieran bebido sangre. Álvaro se quedó inmóvil, con la boca ligeramente abierta, como un pez fuera del agua. Por primera vez en 38 años de matrimonio lo vi completamente desarmado, sin respuestas preparadas, sin excusas ensayadas. Laura. ¿Tú qué? ¿Vas a negarlo? ¿Vas a decirme que son gastos de trabajo? ¿O prefieres inventarte otra? ¿Enfermedad mía para justificarlo? Se pasó la mano por el pelo, un gesto nervioso que no le había visto nunca. ¿Es complicado? No, Álvaro, no es complicado. Es muy sencillo. Has estado engañándome durante años y gastándote mi dinero. Para hacerlo. No es tu dinero. Somos matrimonio. Su voz se había vuelto aguda, desesperada, como la de un niño al que pillan mintiendo. Ah, ahora somos matrimonio. Me reí, pero era una risa sin humor. Cuando necesitas mi dinero, somos matrimonio. Cuando se trata de Nochebuena, cuando se trata de cuidar a tu madre, cuando se trata de tomar decisiones sobre nuestro futuro, entonces cada uno va por su lado. Laura, por favor, déjame explicarte. ¿Explicarme qué? ¿Cómo decidiste que yo no merecía respeto? ¿Cómo llegaste a la conclusión de que podías usar mi dinero para mantener a otra mujer mientras me tratabas como a una empleada? Me acerqué a él, y por primera vez en décadas fue él quien retrocedió. ¿Sabes cuál es la diferencia entre tú y yo, Álvaro? Que yo, cuando me casé contigo, dejé de mirar a otros hombres. Dejé de fantasear con otras vidas. Me entregué completamente a construir algo contigo, a ser tu compañera, tu apoyo, tu familia. Pero tú nunca dejaste de buscar algo mejor. No es verdad. Claro que es verdad. Llevas años diciéndome que todo no se puede, que pido demasiado, que soy demasiado ambiciosa por querer cariño y respeto. Pero resulta que sí. Se puede, ¿verdad? Se puede tener cenas en restaurantes caros, se puede tener habitaciones de hotel de lujo, se puede tener atención y cuidados, solo que no conmigo. Las lágrimas empezaron a rodar por mis mejillas, pero no eran lágrimas de tristeza, eran lágrimas de rabia, de años de humillación saliendo por fin a la superficie. Te di 38 años de mi vida, Álvaro. Los mejores años. Te di mi juventud, mi belleza, mi energía, mis ilusiones. Te cuidé cuando estabas enfermo. Te apoyé. Cuando tenías problemas en el trabajo. Te defendí delante de mi familia cuando te criticaban por no tratarme bien. Y tú me has estado robando. No solo el dinero. Me has robado la dignidad. Él se quedó callado, mirando al suelo, con las manos colgando a los lados como un hombre derrotado. ¿Cómo se llama? Pregunté de repente. ¿Qué? Tu amante. ¿Cómo se llama? Laura. No. ¿Cómo se llama? Carmen, murmuró, tan bajo que casi no lo escuché. Carmen. El mismo nombre que mi hermana. La ironía era tan cruel que me eché a reír histéricamente. Carmen. Claro. ¿Y cuántos años tiene? ¿30? ¿40? Supongo que es más joven que yo. Laura, por favor. ¿Cuántos años tiene Álvaro? 42. 22 años menor que yo. Una mujer de la edad que yo tenía cuando él empezó a tratarme mal, cuando dejó de verme como una persona que merecía amor y empezó a tratarme como una obligación. ¿Y le has dicho que estás casado? Levantó la vista por primera vez en toda la conversación, y en sus ojos vi algo que me atravesó como un cuchillo. Compasión. Me estaba mirando con pena, como se mira a alguien patético que no entiende las reglas del juego. Carmen sabe que mi matrimonio está acabado desde hace años. Está acabado desde hace años. Como si hubiera sido una decisión mutua, como si yo hubiera participado en esa conversación, como si mi opinión hubiera importado algo en el funeral de nuestro matrimonio. Vete de mi casa, dije con una voz que no reconocía como mía. Laura, vete de mi casa ahora mismo. Esta es mi casa también. No, esta es mi casa. La he cuidado yo, la he mantenido yo, la he pagado yo. Tú has estado viviendo como un huésped que no paga alquiler y encima critica el servicio. Me fui hacia adentro,
Atravesé la cocina y llegué hasta el recibidor donde había dejado su maleta. La cogí con las 2 manos y la arrastré hasta la puerta de entrada. «Laura, estás loca. No puedes echarme de mi propia casa». Abrí la puerta de par en par y le lancé la I. Maleta a la acera. Algunas de sus cosas se desparramaron por el suelo. Calcetines, una camisa azul, el neceser de afeitar que yo había limpiado religiosamente durante años. «Sí puedo», dije, plantándome en el umbral con los brazos cruzados. Y lo estoy haciendo. Álvaro salió detrás de su maleta, recogiendo sus pertenencias del suelo con movimientos torpes, humillado delante de los vecinos que habían salido a ver qué pasaba. «Esto no va a quedar así, Laura. Voy a volver y... Cuando vuelvas, le interrumpí. Te vas a encontrar con los papeles del divorcio». Se quedó helado, con una camisa en una mano y un calcetín en la otra. «¿Divorcio?» «Divorcio. Y voy a pedir que me devuelvas todo el dinero que te has gastado en tu Carmen». «Laura, no seas ridícula. A nuestra edad, Álvaro, yo todavía tengo tiempo para ser feliz. Tú acabas de quedarte sin él». Y cerré la puerta. Quedé apoyada contra la madera, escuchando sus gritos desde la calle, las amenazas, las súplicas, hasta que se cansó y se fue. Solo entonces me permití llorar. Pero esta vez las lágrimas sabían a libertad. Los 3 días que siguieron a la expulsión de Álvaro fueron los más silenciosos de mi vida, pero por primera vez en décadas, el silencio no me daba miedo. Era un silencio limpio, mío, lleno de posibilidades que se extendían ante mí como un camino sin fin. La primera mañana me desperté sin alarma, sin prisa, sin esa tensión en el estómago que había acompañado mis despertares durante tantos años. Me quedé en la cama mirando el techo, escuchando los sonidos de Triana que despertaba, las campanas de Santa Ana, el rumor lejano del tráfico cruzando el puente, las voces de los vecinos que comenzaban su día normal mientras yo comenzaba mi nueva vida. Me levanté cuando quise, me preparé el café como me gustaba y me senté en el patio con una sensación extraña de libertad que no sabía cómo manejar. Los geranios parecían más brillantes esa mañana, como si ellos también hubieran sentido el cambio en la atmósfera de la casa. Fue esa primera tarde cuando decidí hacer algo que llevaba años sin hacer. Salir a caminar por el barrio sin rumbo fijo, sin lista de la compra, sin obligaciones que cumplir. Me puse mis zapatos cómodos, cogí el bolso pequeño que usaba para ocasiones especiales y salí a la calle como una turista en mi propio barrio. Caminé por las calles empedradas que había recorrido 1000 veces corriendo a hacer recados, pero esta vez las veía con ojos diferentes. Me detuve en la plaza del Altozano a observar a la gente que tomaba café en las terrazas, parejas mayores que conversaban tranquilamente, mujeres de mi edad que reían con sus amigas. Por primera vez me di cuenta de que había un mundo entero de personas que vivían sin estar pendientes de los humores de nadie más, que tomaban sus propias decisiones, que ocupaban espacio en el mundo sin pedir permiso. En la plaza había un puesto de libros de segunda mano que llevaba años viendo de pasada, pero en el que nunca me había detenido. Álvaro siempre decía que los libros usados olían raro, y que era tirar el dinero cuando la televisión daba toda la información que una persona necesitaba. Me acerqué despacio, sintiendo una emoción absurda por algo tan simple como mirar libros. El vendedor, un hombre mayor con barba blanca y gafas de leer colgando del cuello, me sonrió con la calidez de alguien que reconoce a un alma gemela. «Buenas tardes, señora. ¿Busca algo en particular?» «La verdad es que no sé qué busco», le respondí honestamente. «Hace mucho tiempo que no leo por placer». «Ah, entonces tiene usted un tesoro por descubrir», me dijo, con los ojos brillando. ¿Qué le gustaba leer cuando era joven? La pregunta me pilló desprevenida. ¿Qué me gustaba leer cuando era joven? Antes de Álvaro, antes de convertirme en la sombra de alguien más. ¿Qué libros había amado? Novelas, dije lentamente, como si fuera recordando a una persona que había conocido hace mucho tiempo. Me gustaban las historias de mujeres que cambiaban su vida. El librero sonrió y se acercó a una de las cajas. «Tengo algo que quizá le interese», dijo, sacando un libro con la portada algo desgastada. Isabel Allende. La Casa de los Espíritus. Una historia de mujeres.
que no se rinden nunca. Tomé el libro en mis manos y sentí algo parecido a la emoción que había sentido cuando era niña y mi padre me regalaba cuentos. Era como sostener una promesa, una puerta hacia lugares que había dejado de visitar. ¿Cuánto? Cuesta, para usted, 3 euros. Y si le gusta, vuelva por más. Esa tarde, por primera vez en décadas, me senté en mi sillón favorito del salón con una taza de té y un libro que había elegido solo para mí. La primera página me transportó inmediatamente a un mundo donde las mujeres tenían voces fuertes, donde tomaban decisiones arriesgadas, donde no pedían permiso para existir. Leí hasta que se hizo de noche, completamente absorta en esas vidas ficticias que me parecían más reales que la mía propia había sido durante años. Cuando por fin cerré el libro, me di cuenta de que había sonreído más en una tarde que en meses enteros de mi matrimonio. Al día siguiente, armada de valor por esa pequeña victoria, decidí hacer algo que llevaba años posponiendo: visitar a mi vecina Esperanza, que vivía 3 portales más abajo y que siempre me había saludado con cariño cuando nos cruzábamos en la calle. Esperanza tenía 70 años. Había enviudado hacía 5, y según me contó mientras compartíamos café y magdalenas caseras, había pasado por su propio proceso de redescubrimiento después de la muerte de su marido. Al principio pensé que me iba a morir de soledad, me confesó, sentadas en su pequeño salón lleno de plantas y fotografías. Llevaba 45 años casada, Laura. No sabía quién era yo sin él. ¿Y cómo lo superaste?, le pregunté, necesitando desesperadamente escuchar que era posible reconstruirse después de los 60. Poquito a poco, me dijo, sirviéndome más café. Primero empecé a hacer cosas pequeñas que él no me dejaba hacer, como cambiar los muebles de sitio o ver las películas románticas que a él le parecían tonterías de mujeres. Después me apunté a un curso de pintura en el centro cívico. Se levantó y me enseñó varios cuadros que colgaban de las paredes. Paisajes sencillos pero llenos de color, flores que parecían danzar en el lienzo, escenas de Sevilla pintadas, con el amor de alguien que había aprendido a ver su propia ciudad con ojos nuevos. ¿Pintaste todo esto tú? Todo. ¿A que no está mal para una vieja que se creía inútil? Esperanza, esto es precioso. No sabía que tuvieras tanto talento. Yo tampoco lo sabía. Se rió. Resulta que cuando una deja de vivir para los demás, descubre cosas de sí misma que ni imaginaba que existían. Esa frase se me quedó grabada. Cuando una deja de vivir para los demás. Me fui de casa de Esperanza con una sensación de esperanza que no había sentido en años, y con algo más valioso: la prueba de que era posible reinventarse a cualquier edad. Esa noche marqué un número que llevaba meses sin marcar. El de mi hermana Carmen en Málaga. ¡Laura! Su voz sonó sorprendida y alegre. ¿Qué tal estás? Hace tanto que no hablamos. Carmen, le dije sintiendo cómo se me llenaban los ojos de lágrimas. Necesito contarte algo. Le conté todo. El abandono en Nochebuena, la amante, los años de humillaciones, la expulsión de Álvaro, mis planes de divorcio. Carmen me escuchó sin interrumpir, con esa paciencia amorosa que solo tienen las hermanas que realmente te conocen. Ay, Laura, me dijo cuando terminé. Llevo años esperando que me dijeras esto. ¿En serio? ¿En serio? Cada vez que hablábamos, cada vez que venía a visitarte, veía cómo te iba apagando poquito a poco. Pero no me atrevía a decir nada porque pensaba que eras feliz, que era tu elección. No era mi elección, Carmen, era mi miedo. Lo sé, hermana, lo sé. Pero ahora ya no tienes que tener miedo. Hablamos durante 2 horas planificando una visita de Carmen y sus hijos para el próximo mes, recordando anécdotas de nuestra infancia, riendos como hacía años que no nos reíamos. Cuando colgué el teléfono, me di cuenta de que había recuperado no solo mi voz, sino también mi familia. La semana siguiente tomé otra decisión importante. Me apunté al curso de pintura del centro cívico donde iba Esperanza. El primer día llegué nerviosa, con un bloc de dibujo nuevo y una caja de lápices de colores que había comprado en los chinos, sintiendo como una niña el primer día de colegio. La profesora, una mujer joven y enérgica llamada Rocío, nos propuso como primer ejercicio pintar algo que represente vuestra libertad.
Me quedé parada delante del papel en blanco, sin saber por dónde empezar. ¿Qué representaba mi libertad? ¿Cómo se dibuja una sensación? Y entonces lo supe. Empecé a dibujar mi patio, pero no como era realmente, sino como lo veía ahora. Los geranios enormes y rojos como el fuego, la puerta abierta de par en par mostrando el interior de mi casa, y en el centro, una mujer con los brazos abiertos, hacia el sol. Cuando terminé el dibujo, Rocío se acercó a mirarlo. «Es precioso, Laura. ¿Esa mujer eres tú?» «Sí», respondí sin dudarlo. «Soy yo». Y por primera vez en 64 años, esa respuesta era completamente cierta. Esa tarde, caminando de vuelta a casa con mi bloc de dibujo bajo el brazo y una sonrisa que no podía borrar de la cara, me crucé con doña Mercedes, una vecina cotilla que siempre había sido muy amiga de Álvaro. «Laura», me dijo con esa falsa preocupación que usan las personas chismosas. «Me he enterado de que Álvaro se ha ido de casa. ¿Está todo bien?» La vieja Laura habría bajado la cabeza, habría murmurado alguna excusa, habría protegido su reputación y la de él a costa de su propia dignidad. La nueva Laura la miró a los ojos y sonrió. «Todo está perfecto, Mercedes. Nunca he estado mejor». Y seguí caminando, dejando atrás tanto a la vecina boquiabierta como a la mujer que había sido hasta hacía una semana. Esa noche, mientras cenaba mi tortilla francesa con una copa de vino tinto y el libro de Isabel Allende abierto al lado del plato, me di cuenta de algo extraordinario. Por primera vez en décadas, no echaba de menos a nadie, me tenía a mí misma. Y eso, finalmente, era suficiente. 6 meses después, mientras regaba los geranios en mi patio una mañana de mayo, me di cuenta de algo extraordinario. Hacía semanas que no pensaba en Álvaro. No con rabia, no con tristeza, no siquiera con alivio. Simplemente no pensaba en él, y esa ausencia de pensamiento era, quizás, la libertad más completa que había experimentado jamás. El divorcio se había tramitado más rápido de lo que esperaba. Álvaro intentó pelear por la casa, por mis ahorros, por una pensión compensatoria que consideraba que le correspondía después de tantos años de matrimonio. Pero mi abogada, una mujer joven y feroz llamada Cristina que me había recomendado Esperanza, tenía todas las pruebas necesarias. Los extractos bancarios que mostraban cómo había dilapidado mi dinero en su amante, los recibos del Hotel Alfonso, 13, incluso testimonios de vecinos que habían presenciado sus desplantes públicos hacia mí durante años. «Señora Laura», me había dicho Cristina después de la última vista judicial, «su exmarido va a tener que devolver hasta el último euro que se gastó mal, y además pagar las costas del juicio. Justicia poética, diría yo. La casa quedó completamente a mi nombre, como había sido siempre en realidad. Mis ahorros intactos y protegidos, y algo más valioso que el dinero, mi dignidad completamente restaurada». Álvaro había intentado volver varias veces durante esos meses. Primero con amenazas, después con súplicas, finalmente con promesas de cambio que llegaron demasiado tarde. La última vez que vino fue un domingo por la tarde, cuando yo estaba en el patio pintando un cuadro nuevo, una vista de la Giralda desde mi azotea que había descubierto subiendo a tender la ropa. «Laura», me dijo desde la puerta con una humildad que no le había conocido en 38 años de matrimonio. «Podríamos intentarlo otra vez. He terminado con lo otro. Podríamos empezar de nuevo». Dejé el pincel sobre la mesa y lo miré realmente, quizás por primera vez en décadas. Vi a un hombre de 67 años que había envejecido mal, con arrugas de amargura alrededor de los ojos, con esa postura ligeramente encorvada de quien ha perdido la seguridad en sí mismo. Ya no me parecía intimidante. Tampoco me daba pena. Era simplemente un extraño que había compartido una casa conmigo durante mucho tiempo, pero que nunca había compartido realmente una vida. «No, Álvaro», le respondí con una calma que me sorprendió. «No podríamos». «¿Por qué no? Todos merecemos una segunda oportunidad. Tú ya tuviste tu segunda oportunidad, y tu tercera, y tu cuarta, y todas las que te di durante años cada vez que me humillaste y yo me quedé callada. Cada vez que me trataste mal y yo lo justifiqué. Cada vez que me hiciste sentir invisible y yo seguí ahí. Esas fueron tus oportunidades, y las desperdiciaste todas». Se quedó callado, con las manos en los bolsillos,
mirando mis cuadros como si no pudiera creer que los hubiera pintado yo. ¿Esto es lo que haces ahora? ¿Pintar? Entre otras cosas. También leo, veo a mis amigas, hablo con mi hermana, voy al teatro, camino por el centro, duermo hasta tarde los domingos. Vivo, Álvaro, algo que había olvidado cómo se hacía. ¿Y eres feliz? ¿De verdad eres feliz sola? La pregunta me hizo sonreír. Era la típica pregunta de alguien que no podía concebir que una mujer pudiera estar completa sin un hombre al lado, que no entendía la diferencia entre estar sola y estar acompañada de una misma. Soy feliz, sí. Pero no estoy sola. Estoy conmigo, que es muy diferente. Esa tarde, después de que se marchara definitivamente, porque supe que era definitivamente por la manera en que cerró la puerta, suave, resignada, me senté en mi patio con una copa de vino tinto y miré hacia atrás por primera vez en meses. ¿Lamentaba los años perdidos? Por supuesto. ¿Me dolía haber desperdiciado tantas oportunidades de ser feliz? Claro. Pero algo que había aprendido, en estos meses de renacimiento, era que lamentarse por el pasado era otra forma de no vivir el presente, y yo tenía un presente precioso que atender. Mi hermana Carmen había venido a visitarme en marzo con sus 2 hijos ya adultos y sus 3 nietos. Fue la primera vez en décadas que mi casa se llenó de voces, risas, el caos hermoso de una familia que se quiere de verdad. Los niños corrieron por el patio, jugaron entre mis geranios, llenaron la casa de vida mientras Carmen y yo cocinábamos juntas como cuando éramos pequeñas. ¿Sabes qué es lo que más me gusta de ti ahora?, me dijo Carmen la última noche de su visita, mientras fregábamos los platos de la cena. ¿Qué? Que vuelves a reírte como cuando éramos jóvenes. Habíamos perdido esa risa tuya, Laura. Y yo no sabía lo mucho que la echaba de menos hasta que la oí otra vez. En abril me había apuntado a un grupo de senderismo para mayores que salía los sábados a caminar por los alrededores de Sevilla. Al principio me daba vergüenza llegar sola, pero pronto descubrí que la mitad del grupo eran mujeres como yo, viudas o divorciadas que habían decidido que la aventura no tenía fecha de caducidad. Con ellas subí a la Sierra de Aracena, caminé por los senderos de Casalla de la Sierra, comí jamón y queso en ventas perdidas donde la gente hablaba de la belleza del paisaje, en lugar de quejarse constantemente de todo lo que estaba mal en el mundo. Descubrí que mis piernas aún podían llevarme lejos, que mis pulmones podían llenarse de aire limpio, que mi corazón podía acelerarse por algo tan simple y hermoso como llegar a la cima de una colina. En mayo había empezado a dar clases particulares de costura a chicas jóvenes que querían aprender el oficio. Venían 3 tardes a la semana a mi casa. Convertían mi salón en un taller improvisado donde enseñaba las técnicas que había dominado durante décadas, pero que solo había usado para arreglar la ropa de Álvaro o hacer cortinas que él criticaba. Ahora enseñaba a crear, no solo a reparar. Vestidos que las chicas diseñaban ellas mismas, faldas con personalidad propia, blusas que les hacían sentirse hermosas y únicas. Y mientras les enseñaba a enhebrar agujas y hacer costuras perfectas, ellas me enseñaban a usar aplicaciones del móvil, me hablaban de música nueva, me contagiaban esa energía vital de quien tiene la vida por delante. Una de ellas, Lucía, una chica de 25 años que estudiaba diseño de moda, me dijo algo que se me quedó grabado. Laura, tú no, pareces una señora mayor. Tienes una energía que no tienen ni mis amigas de mi edad. ¿Sabes por qué? Le respondí, enhebrar una aguja con la precisión de décadas de práctica. Porque acabo de nacer. Tengo 6 meses de vida real. Y era cierto. Estos 6 meses habían sido más intensos, más coloridos, más llenos de descubrimientos que años enteros de mi matrimonio. Había descubierto que me gustaba el teatro, que podía caminar sola por el centro sin sentir miedo, que sabía elegir mi propia ropa sin necesidad de que nadie aprobara mis decisiones. Había aprendido a cocinar solo para mí, experimentando, con recetas nuevas, sabores que Álvaro había descartado como raros o demasiado especiados. Mi cocina se había convertido en un laboratorio de pequeños placeres. Curries suaves que olían a mundo, ensaladas con ingredientes que ni sabía que existían, postres que comía sin culpa porque no tenía que justificar ante nadie mis antojos. También había empezado a viajar. Pequeños viajes, nada espectacular, pero que para mí eran como expediciones a territorios desconocidos. Un fin de semana a Córdoba, donde visité la mezquita por primera vez en mi vida,
y lloré de emoción ante tanta belleza. 3 días en Granada, donde subí a la Alhambra y entendí por qué la gente hablaba de esos lugares como si fueran sagrados. En cada viaje llevaba mi blog de dibujo y mis acuarelas, pintando rincones que me emocionaban, calles que me inspiraban, paisajes que quería recordar para siempre. Mis cuadros habían mejorado muchísimo, según Rocío, mi profesora. Incluso había vendido 3 de ellos en una exposición del centro cívico, y el dinero me lo gasté en algo completamente frívolo. Un vestido azul preciosos que me hacía sentir guapa por primera vez en años. Ahora, mientras el sol de mayo calentaba mi patio y mis geranios florecían más exuberantes que nunca, me di cuenta de que había aprendido la lección más importante de mi vida. No se puede comprar el amor, no se puede mendigar el respeto, y nunca, jamás, se debe renunciar a la propia dignidad por mantener a alguien al lado. Durante 38 años, había vivido creyendo que amor significaba sacrificio, que ser buena esposa significaba desaparecer, que mantener un matrimonio era más importante que mantener la autoestima. Había confundido la dependencia emocional con el amor verdadero, la sumisión con la lealtad, el miedo al abandono con el compromiso. Pero ahora sabía que el amor real, el que vale la pena, nunca pide que renuncies a ti misma para dárselo a otro. El respeto verdadero no se mendiga ni se compra. Se atrae siendo una persona que se respeta a sí misma. Y la soledad elegida siempre es mejor que la compañía que te hace sentir invisible. Mientras terminaba de regar mis flores, pensé en todas las mujeres que podrían estar viviendo lo que yo viví, sintiéndose invisibles en sus propias vidas, creyendo que es demasiado tarde para cambiar, que no merecen más de lo que tienen. Si alguna de ellas pudiera escucharme, le diría, nunca es demasiado tarde para empezar a vivir de verdad. Nunca eres demasiado mayor para redescubrirte. Nunca has perdido tanto tiempo que no valga la pena. Rescatar el que te queda. La libertad no tiene edad. La dignidad no caduca. ¿Y la felicidad? La felicidad siempre está esperando a que tengamos el valor de elegirla. ¿Has vivido alguna vez una situación parecida o conoces a alguien que haya pasado por algo así? Me encantaría saber si esta historia te ha tocado el corazón de alguna manera. Si te ha gustado este relato y crees que puede llegar a alguien que necesita escucharlo, por favor deja tu like y suscríbete al canal. Porque a veces, una historia puede ser el empujón que alguien necesita para cambiar su vida para siempre.